Opinión sin tapujos, un espacio para otras voces. Y primero, muchísimas gracias, Guillermo. Este es un espacio en el que me es muy grato participar siempre. Yo soy abogada boliviana, militante de Evo Pueblo en Bolivia y, bueno, hace muchos años ya en las luchas populares. Cuando proscriben al Bloque Nacional Popular y proscriben al liderazgo de Evo Pueblo de participar en las elecciones y además nos roban la sigla política del MAS IPCP, que es la sigla histórica desde la cual nos hemos estado representando, es que decidimos formar una nueva organización. Hemos intentado participar en las elecciones nacionales del año pasado, de 2025, con otras siglas y sin embargo el gobierno entonces de Luis Arce ha proscrito cada una de las siglas con las que se ha intentado participar. En las últimas elecciones subnacionales que se llevaron a cabo en marzo, también hemos intentado participar con otras siglas políticas, con otras personerías. Claramente hay una deficiencia enorme de nuestro sistema electoral y por ende nos hemos visto en la obligación de acudir a otras siglas políticas y sin embargo también les han puesto, las han amenazado sus liderazgos y finalmente se ha consolidado esa proscripción del bloque popular y de Evo Morales, hay que decirlo, ¿no? Entonces, es de esa forma que desde un congreso en Laucaeñe, en el corazón de Bolivia, del Chapare, en el trópico de Cochabamba, es que hemos decidido tener esta otra representación y mantenerla eh, como, como, como posibilidad y como horizonte también en la disputa del poder institucional. Evidentemente hay una narrativa que está intentando posicionar el gobierno mediante la cual responsabiliza o culpabiliza a Evo Morales de las manifestaciones que están acaeciendo en este momento en Bolivia. Evidentemente, Evo Morales tiene muchísimo peso político, tiene muchísima fuerza de convocatoria, pero reducir a su figura las manifestaciones y las movilizaciones que suceden hoy en Bolivia es, es sobre todo, tiene el interés detrás de distraer o menospreciar el malestar de la sociedad boliviana frente a las políticas de restitución neoliberal del gobierno de Rodrigo Paz. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, sí hay amenazas en contra de la integridad de Evo Morales, incluso de su vida. Hace un poco más de un año hemos sido testigos de un intento de asesinato de Evo Morales, lo han perseguido en autos, lo han tirado con balas encima suyo, y sin embargo, y eso no ha parado, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Digo sin embargo, porque sin embargo hay un pueblo organizado alrededor suyo que sí lo está defendiendo, ¿no? Las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que es uno de los sectores sindicales cocaleros más importantes del país, han puesto el cuerpo, digamos, para su protección. De hecho, él está en este momento en su residencia, en su casa, en la sede también de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, y la gente se organiza para cuidarlo, ¿no? Hacen vigilias, hay anillos de seguridad, y es por eso también que el gobierno de Rodrigo Paz en este momento sabe que si es que intentara avanzar en contra de él, puede suscitar conflictos muy, muy profundos y muy graves, ¿no? Con consecuencias muy, muy duras. Es real la amenaza, sobre todo ahora con un gobierno que tiene una alianza abierta, o en realidad más que alianza, una subordinación abierta al gobierno de Donald Trump, y
con otra vez la presencia de organismos como la DEA, ¿no? En territorio boliviano. Entonces, la amenaza está latente, hay peligro todo el tiempo, sí. ¿Eso significa que hay un pueblo movilizado para defenderlo? También, pero eso no explica toda la movilización social mira, Bolivia está atravesando otra vez una crisis política, social muy compleja, muy profunda. Sucede apenas 6 meses después de la llegada al poder de Rodrigo Paz y de su gobierno. Y hay que decir primero que ya es ya la segunda vez que hay este nivel de movilización en el país, ¿no? Con resultados, además, ¿no? La primera vez en diciembre, enero, hubo fuertes movilizaciones en contra de un decreto supremo, el 5503, que intentaba una restitución neoliberal a partir de medidas de ajuste y medidas entreguistas, ¿no? El gobierno se vio obligado a retroceder sobre su medida y abrogarla, ¿no? Ahora, desde hace semanas, hay movilizaciones, hay bloqueos de carreteras, hay marchas, hay protestas masivas, encabezadas primero por organizaciones indígenas, campesinas, también por la Central Obrera Boliviana, sindicatos, mineros, maestros, transportistas y distintos sectores populares que tienen presencia a nivel nacional y hoy especialmente concentrados en el Departamento de La Paz. Ahora, el conflicto empezó inicialmente alrededor de una ley vinculada a la tierra, ¿no? La 1720. El gobierno de Rodrigo Paz la promulga en abril y esta ley tiene que ver con la pequeña propiedad agraria y las tierras comunitarias, que pretendían reclasificar estas tierras que están además constitucionalmente protegidas, esto es importante, poniéndolas en riesgo, ¿no? Eh, Diversos sectores además denunciaron que esa normativa favorecía a procesos de concentración de tierras. Y es a partir de ahí que sale una primera gran marcha indígena desde el Amazonas, desde Pando en realidad, hacia La Paz, que recorre cientos de kilómetros durante más de 27 días, ¿no? O sea, para que veas que la primera medida de fuerza es ya impresionante, ¿no? Y termina además esto convirtiéndose en un punto de articulación de múltiples demandas sociales, ¿no? Si bien se mantiene esta primera denuncia sobre este tema, rápidamente el conflicto escala a nuevas demandas de diversos sectores. Y ahí va a lo que tú decías, ¿no? Empezaron a aparecer reclamos vinculados a la inflación, al alza de precios de la canasta familiar, el deterioro del poder adquisitivo, a la escasez y la mala calidad de los combustibles, de la gasolina, lo que decías, llegó a arruinar miles de automóviles, eso está registrado, pero también a otro tipo de demandas salariales, laborales, jubilaciones dignas y todo condensado también en esta percepción cada vez más extendida de que el gobierno de Rodrigo Paz está desconectado de la sociedad boliviana, gobierna dándole la espalda, ¿no? Esto es políticamente muy importante porque ocurre de nuevo apenas 6 meses después de las elecciones de 2025. Pero que fuera tan rápido, sí, no le quita la importancia a ese proceso de deslegitimación importante, ¿no? Solo para darte un dato que creo que es muy importante y ejemplifica este vaciamiento de legitimidad, es que en la primera vuelta, en 2025, en agosto, el bloque popular proscrito decide anular su voto. Sin embargo, Rodrigo Paz llega a la segunda vuelta ganando en ese primer momento en 95, 97 municipios. En la segunda vuelta, ya enfrentándose a la otra candidatura de extrema derecha, el Bloque Nacional Popular le da su voto más que por adhesión política, por rechazo a esta otra candidatura antipopular y alcanza 285 municipios, ¿no? Gana en 285 municipios. Evidentemente, con una coalición heterogénea y, como decía, no necesariamente con estructura. Sin embargo, a los pocos meses, en marzo, en las elecciones subnacionales, ya se ve un primer desplome fuerte y acelerado del apoyo territorial del oficialismo que logra imponerse solamente en 39 municipios. ¿Por qué doy ese dato? De nuevo, porque el problema no es solamente administrativo, no es solamente ni siquiera solamente económico, aunque tiene una gran carga de esto, sino que hay algo muy profundo que es también que el gobierno parece haber interpretado
su victoria electoral de 2025 como el cierre de un ciclo político que había fundado en su momento el Estado plurinacional, y eso no es así, ¿no? Ellos no conocen su país, ¿no? La crisis de actual más bien muestra lo contrario, ¿no? Que el bloque popular puede estar poco presente en la institución, en el poder institucional o el poder formal, como algunos le dicen, pero sigue existiendo una memoria política, sindical, indígena, campesina, con enorme capacidad de reorganización, de movilización, y que no va a resignar ninguno de sus derechos frente a esta restitución neoliberal del gobierno de Rodrigo Paz. Esta medida aglomera muchas organizaciones sociales que no necesariamente están inscritas dentro de la estructura política de Evo Morales, ¿no? Sin embargo, de nuevo, lo que se está defendiendo en las calles en Bolivia es el Estado plurinacional, parte de un sentido identitario que a su vez también representa a Evo Morales, ¿no? Y es claramente un liderazgo dentro de este sector, ¿no? Entonces, hay matices que seguramente habrá que limar, no, más bien al revés, no todos los movilizados son evistas, y sin embargo Evo representa a un bloque nacional popular movilizado. Quizás podríamos resumirlo de esa forma. Sin dudas hay un riesgo latente de restitución neoliberal, y basta ver a los vecinos, ¿no? Tenemos un proceso de restitución neoliberal muy, muy violento, cruel en Argentina, en Ecuador también, claro. De hecho, yo creo que nos parecemos muchísimo a Ecuador, ¿no? Primero por una cuestión de la composición identitaria de nuestros países, por una cuestión del Estado construido sobre las bases coloniales y también racistas, que dejan a grandes partes de nuestra población y de nuestras sociedades de lado. Entonces, la restitución neoliberal más bien es el camino fácil, diría, en este contexto, ¿no? Sin embargo, lo único que está enfrente de esa restitución neoliberal, de ese poder instaurado, de ese poder que ha vuelto además al poder político que había dejado de tenerlo en algún momento, es el pueblo movilizado. Es esa nuestra gran apuesta, ¿no? No quiero sonar cruel, más bien todo lo contrario, yo lo hago desde la humildad y el respeto. A mí me daba muchísimo miedo convertirnos en lo que es ahora Ecuador, ¿no? Me refiero a un país con un gobierno neoliberal, entreguista, ligado al narcotráfico, un país de tránsito del narcotráfico que tiene problemas de seguridad. A mí todos los datos que recibo de Ecuador me dan mucho miedo. Entonces, y me da mucho miedo también para Bolivia. Entonces, justamente nuestra apuesta, reitero en esto, nuestra apuesta, todas nuestras fichas están allá, y en realidad son más que nuestras fichas, nuestros cuerpos están allá, que es la movilización, lo único que puede poner candados a los logros que hemos obtenido, que hemos logrado, es una redundancia, que hemos conquistado durante el proceso de formación del Estado plurinacional. Y más allá de eso, también lo que está en juego es nuestra dignidad, ¿no? Lucho Arce es nuestro Lenin Moreno, ¿no? No es solamente que hubo conflictos o una división interna, sino que hubo una traición con todas las letras de la palabra. Entonces, y hubo una traición no entre liderazgos, no es una traición solamente de Lucho Arce a Evo Morales, sino es una traición de Luis Arce y de su gobierno, de sus ministros, al proyecto popular que teníamos en marcha. Dicho esto, porque realmente creo que no quiero hablar de eso en este momento, y no tampoco ponerle foco, sí, el tejido social en Bolivia es muy denso. Yo quiero ser cauta con esto porque no quiero tampoco romantizar algo que en principio es muy cruel, ¿no? O sea, la necesidad de la movilización muchas veces surge de nuevo, de la necesidad, justamente, ¿no? De los embates de los poderes, de los embates neoliberales en este caso, como ahora, pero también de los embates coloniales, de los embates racistas, de los embates institucionales, de los embates económicos que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Sí, eso ha generado que no se
de nuevo, que este tejido social sea muy, muy tupido, ¿no? Muy fuerte. ¿Y eso qué significa? Yo creo que tiene que ver también con una cuestión de memoria histórica precolonial, ¿no? Así nos hemos organizado siempre en esta tierra, ¿no? En comunidad, en escucha, en el encuentro. Y sin embargo, en muchos de nuestros países, también porque ha habido un genocidio de nuestras personas, de nuestras gentes, hay bueno, en Bolivia, vuelvo a esta parte, Bolivia sí ha mantenido esa densidad en su tejido social. Hay una intención de organizarse en todos los aspectos de la vida. Si es que uno es campesino, está afiliado a su central, a su subcentral, a su central agraria, a la CESUD-CB, me refiero a la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Si es que eres mujer campesina, estarás afiliada a las Bartolinas. Si es que eres vecino, estás afiliado a la FEJUVE, no solamente en áreas rurales o en sectores indígenas, originarios campesinos, ¿no? Si es que eres trabajador fabril, estarás afiliado a tu sindicato. Hay, de nuevo, y no solamente a nivel sindical, en la vida misma está organizada, ¿no? Y eso ha permitido que el diálogo sea el diálogo real, ¿no? No entre el poder y las organizaciones, sino entre hermanos, entre nosotros, entre iguales, sea más fluido. Y en el momento, de nuevo, de la necesidad, eso significa movilización. Vamos a salir a cuidar lo nuestro, a cuidar primero nuestra tierra, ¿no? A cuidar nuestros recursos, a cuidar lo que nos pertenece y después también de la experiencia de la consolidación del Estado plurinacional y del proceso de cambio, vamos a salir a decir que no estamos dispuestos a volver a ser nadie. ¿Qué significa eso? Pues las comunidades salen a bloquear la carretera, sale una comunidad y hace relevo con la siguiente al siguiente día, se mantienen los puntos de bloqueo fuertes. Salen, hay orden de bajar a la ciudad de La Paz, bajar, me refiero a geográficamente bajar, ¿no? Desde el altiplano bajas hasta la Hollada, donde está situada la ciudad de La Paz. Hay orden de bajar a la ciudad de La Paz. ¿Quiénes van a ir? Pues las FEJUVES del Alto, cada distrito dice, bueno, nosotros ponemos 10 personas, las sostenemos en su movilización, van los compañeros, las comunidades dicen, bueno, van a ir tantas personas de mi comunidad, de mi comunidad, de mi comunidad. Occidentalmente, algunos, por su ignorancia, han llegado a decir, no, es que los obligan a los indígenas a ir a marchar. No, no funciona así. Todo lo contrario, es una cuestión, o sea, más digno que eso, de que elegir en comunidad las cosas y decidir y protegerse y cuidarse entre nosotros, no existe, creo yo, ¿no? Entonces, es parte de la densidad de ese tejido social, pero es parte también de la profundidad de las discusiones que se están dando en este momento y de la resistencia que significa. Que hay una concentración de malestares que ha desbordado, ¿no? Podría parecer poco tiempo, 6 meses, sí, en los parámetros de la democracia liberal, sí. Y sin embargo, lo que ya ha remetido Rodrigo Paz y su gobierno es un montón, ¿no? No hay que desconocerlo, ¿no? Yo creo que empezó a verse a los días de haber asumido el poder que elimina, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, al poco tiempo promulga este decreto supremo, el 5503, que decíamos, eh, que es un intento en realidad de concentrar el poder económico en el Ejecutivo para administrar recursos del Estado y realizar procesos de, entre comillas, un proceso de fast track, le dicen, ¿no? En realidad sin que sea consultado a los legisladores. Estoy viendo ahorita, lo estoy leyendo un poquito porque tengo una lista de al menos unas 40 medidas neoliberales que ya ha asumido este gobierno. No es una cuestión de cuánto tiempo esté, sino
pasa primero por lo que ya ha hecho y el malestar que eso genera. Estamos en este momento en una crisis económica, claramente no la genera Rodrigo Paz, pero la profundiza con sus medidas neoliberales, ¿no? Venimos también de un agotamiento y un deterioro en realidad democrático muy importante desde el golpe de Estado del 2019, pasando por Luis Arce, que profundiza otra vez el Estado democrático de las instituciones, y ahora Rodrigo Paz, al llegar además muy, muy debilitado a la presidencia, no cumple, digamos, con las expectativas que existían, ¿no? Yo creo que nosotros desde el bloque popular tenemos que revisar muchas de nuestras discusiones, sobre todo en cuanto a la disputa del poder, o sea, cómo se llega hasta ahí, con qué liderazgos y demás, pero sobre todo tenemos que volver a proponer un proyecto de país que sea convocante y que sea el resultado de las conversaciones que se están dando ahora. Si es que estas movilizaciones son antineoliberales, pues el proyecto casi que sale naturalmente, ¿verdad? Entonces, creo que estamos en un momento, o sea, venimos de muchos años de desgaste, incluso de nuestras propias estructuras sociales, y sin embargo, estamos todavía muy fuertes respondiendo a estos embates neoliberales. Y eso tiene que significar un llamado de atención para las izquierdas, para el bloque nacional popular, para las organizaciones políticas y sociales del campo popular, bueno, nos toca volver a tener un proyecto de país lo suficientemente importante para aglomerar esta fuerza que está sucediendo en este momento. Quizás la lucha histórica más importante que tenemos, ¿no? La lucha por nuestros recursos naturales. De hecho, Evo Morales no llega a la presidencia por su linda cara, diríamos, como expresión en Bolivia. No sé si se usa también en Ecuador. No sé, no llega, me refiero a que no llega por él, por ser él simplemente, ¿no? Por haber caído del cielo no, más bien todo lo contrario, es una acumulación de las luchas por la tierra de los 90, las luchas por el agua en Cochabamba a inicios de este siglo, la lucha por el gas, que genera también la guerra del gas justamente en octubre del 2003. Entonces, hay una conciencia colectiva sobre la protección de nuestros derechos, de nuestros recursos naturales muy importante. Evo Morales llega a la presidencia prometiendo que su primera medida iba a ser la nacionalización de los hidrocarburos, y de hecho el 1 de mayo de 2006 se cumple esto, ¿no? Y sin esa medida, además, en nuestro entendimiento y en nuestra experiencia, sin la nacionalización de 2006 no se hubiera explicado la ampliación de derechos que hemos vivido durante lo que hemos llamado el proceso de cambio, ¿no? No hubiera habido ni más infraestructura, ni acceso a la educación, ni acceso a la salud, ni todo este proceso de estabilidad económica sin ese primer momento de la nacionalización. Por eso entendemos ahora también que es muy importante proteger nuestros recursos. Veníamos sintiendo, después del golpe de Estado del 2019, que ya no podíamos depender tanto de los recursos de los hidrocarburos. Lo sabíamos antes del 2019 y de hecho se habían tomado medidas al respecto, sobre todo vinculadas a la industrialización del litio, ¿no? Pero no cualquier industrialización, la industrialización soberana del litio. Hay una apuesta a esta industrialización soberana que termina siendo cortada en un primer momento del golpe de Estado del 2019. Y cuando recuperamos la democracia el 2020 con el voto, dándole nuestra confianza a Luis Arce, nosotros pretendíamos, claro, que lo primero que se haga sea retomar este proceso de industrialización soberana del litio. Y no fue así, ¿no? El gobierno de Luis Arce, un poco por ineptitud y otro poco por corrupción y mal manejo, termina frenando este proceso que sí había sido iniciado desde el 2013, ¿no? De industrialización soberana de litio. Hace una apuesta que no se le entiende de ninguna forma, a menos de que haya habido intereses privados detrás, cambiar la forma de explotación del recurso. No me acuerdo el nombre exactamente, pero era como ya no se iban a utilizar toda esa infraestructura que se había construido en 2013 para la explotación de litio, y se apuesta por otra nueva forma medio experimental de sacar el recurso.
además mucho más dañina para la madre tierra, ¿no? Entonces, terminamos produciendo menos, no solamente explotando menos litio, produciendo menos carbonato de litio y otros derivados que para el 2021, 22, 23, 24 y 25 ya deberíamos estar exportando, además de que perdemos la curva de altos precios de litio de la tonelada del carbonato de litio, por ejemplo, la perdemos, no se nos pasa esa primera oportunidad y ahora parece que también esa es excusa para justificar una posible privatización de este recurso. Otra vez, yo creo que en la memoria de las y los bolivianos, del pueblo y sobre todo del pueblo organizado, está inscrito que los recursos naturales nos pertenecen, así lo dice nuestra constitución política del Estado que defendemos y no creo que el gobierno de Rodrigo Paz vaya a poder avanzar mucho más sobre esto. El riesgo está claro, lo vemos en Argentina, lo vemos en Ecuador, nos da mucho, en Perú nos da miedo, claro que sí. Y sin embargo, creo que después de este momento de movilizaciones también el gobierno de Rodrigo Paz, si continúa gobernando, va a ser un gobierno mucho más debilitado, que se va a encargar más de administrar la crisis que de avanzar sobre medidas de restitución neoliberal. Enfrente siempre va a tener un pueblo dispuesto a movilizarse. Y esto no es una cuestión romántica, sino es una cuestión de... es cruel, es doloroso, pero estamos. No, bueno, el escenario boliviano en general sigue siendo extremadamente abierto, dinámico, pero ya hay algunas tendencias que empiezan a aparecer, ¿no? Yo creo que primero en el corto plazo todo indica que la conflictividad social va a continuar, ¿no? O sea, van a continuar las movilizaciones, hay una amplitud de protestas y una diversidad de demandas que hacen difícil que proyectemos o imaginemos una resolución rápida, y menos aún si el gobierno continúa privilegiando la coerción y la criminalización de las protestas, ¿no? Hay que decirlo, el gobierno está haciendo, está lanzando, sacando operativos conjuntos entre policías y militares, fuerzas armadas. Esto es ilegal según la normativa boliviana, pero porque si es que claramente la ley boliviana, la legislación boliviana dice que para sacar a militares a las calles debe haberse visto sobrepasada la fuerza policial y haberse declarado un estado de sitio. En este momento o estamos en un estado de sitio de facto o esto es ilegal de cualquier forma. Y de nuevo, creo que va a haber una continuidad de las movilizaciones. Lo estamos viendo hoy día. De nuevo está bajando en este momento una marcha hacia la ciudad de La Paz. Las 20 provincias aymaras del departamento de La Paz están todavía manteniendo sus puntos de bloqueo, están haciendo sus relevos, están manteniendo sus puntos de bloqueo. Se han sumado otra vez transportistas y juntas vecinales. Entonces hay una tendencia a que esto en el corto plazo no va a parar, ¿no? Sí creo que es probable que la crisis acelere tensiones internas dentro del oficialismo, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de avanzar contra Evo Morales o no ya genera discusiones, no hay consenso sobre este asunto, ni siquiera en sectores cercanos al poder, precisamente porque existe conciencia del riesgo de transformar una crisis que ya existe en una mucho más profunda, de mayor escala. Sí, a mediano plazo el conflicto podría redefinir el mapa político boliviano, ¿no? Hay que recordar que fue principalmente el rechazo a una opción de extrema derecha lo que permitió que Rodrigo Paz gane la elección en 2025, pero eso no necesariamente se traduce en una base política sólida y menos aún duradera, ¿no? Sí, más profundamente, yo creo que lo importante de esto es que este momento de movilización confirma un límite histórico, ¿no? Que es que Bolivia, que ningún proyecto político en Bolivia puede alcanzar estabilidad duradera si intenta gobernar desconociendo el peso del movimiento indígena y popular, de las organizaciones sindicales, de la COP, de las organizaciones campesinas indígenas y de la memoria política, ¿no? Construida alrededor de este Estado plurinacional. Ahora,
lo que ocurre hoy en Bolivia, hemos dicho, no es una disputa meramente coyuntural entre gobierno y oposición, sino que es un conflicto alrededor de qué tipo de país será Bolivia, ¿no? En los próximos años. O es uno reorganizado desde las lógicas neoliberales, desde lógicas tecnocráticas, que hace política desde arriba, como pretende el gobierno de Rodrigo Paz, o uno donde las transformaciones impulsadas por las luchas indígenas, campesinas, obreras, hacia el Estado plurinacional, siguen definiendo los límites de la gobernabilidad y del poder político, ¿no? Yo creo que estos sectores, como lo dije hace un momento, no están dispuestos a volver a ser nadie. Bolivia ya no es el país que era antes del Estado plurinacional, y es eso lo que marca este momento de movilización. El que no lo vea no puede gobernar. Ayer hubo una marcha en Argentina, que era por una marcha multitudinaria por la salud, y veía videos de los movilizados diciendo, gritando, luchemos como Bolivia. Yo creo que eso también es importante, ¿no? O sea, Bolivia, la lucha boliviana en este momento es una lucha plurinacional, pero también internacional, porque los embates de ese neoliberalismo se usan como recetas en nuestros países. El decreto 5503 que hemos revertido en enero es una copia del DNU, del decreto urgente de Milei o de la ley bases de Milei. Sé que en Ecuador hay una normativa muy similar también. Es casi receta, ¿no? Entonces, de nuevo, la lucha boliviana es plurinacional, es internacional, y en este momento estamos dando un ejemplo de dignidad y de que creo que debe contagiarse, ¿no? De nuevo, nosotros somos los mal portados del sistema siempre. Y me refiero a nosotros no como bolivianos, sino como los pueblos en general, ¿no? Somos los mal portados del sistema porque los poderes se ejercen sobre nosotros. Entonces, todo lo que se pueda contagiar haciendo uso de esa proyección negativa sobre nosotros, todo lo que podamos contagiar va a ser en beneficio de todas y todos.